Buen día a todos aquellos que hacen posible esta primera y quizá única emisión de su noticiero favorito, Noti Fiscal. Mi nombre es Iñaki y en conjunto con mis compañeros les hablaremos de noticias nacionales, internacionales, deportes, cultura y demás situaciones que acontezcan durante la emisión del día de hoy. México. ¡Ay, México! En este mes patrio es inevitable abordar ciertos temas que aquejan a nuestra nación. Nos estamos yendo al hoyo. Literalmente nos estamos yendo al hoyo. Nuestro compañero Héctor Kings nos hablará de los socavones y de esta situación que nos está hundiendo cada vez más. Aunado a esto, el agua ha caído a cántaros en nuestra ciudad, ha afectado diversas poblaciones y tendremos también un reportaje especial acerca de esto y de una propuesta de ley respecto al agua. Es la Ley General de Aguas. Hablaremos un poco más al respecto más adelante. Y por supuesto, ¿cómo vamos a olvidar a nuestro marranito favorito? Duarte sigue dando de qué hablar a pesar de estar recluido en el reclusorio norte de nuestro país. Hablando de basura y desechos, es importante tomar en cuenta que en el ámbito internacional, Kenia particularmente, está llevando a cabo un proyecto muy interesante para generar combustible. Sin más preámbulo, vamos con Héctor Kings, quien nos hablará acerca de los socavones. Como bien lo decía mi compañero Iñaki, el país México se está yendo al hoyo. ¿Por qué? Pues porque parece que los hoyos están de moda en toda la República, comenzando por el socavón de Morelos. El periódico Reforma nos informa que el sábado 19 de agosto se presentó a la casa de la señora Soledad Romero la funcionaria Silvia Colín, quien le entregó 3 mochilas. El periódico no nos informa qué es lo que llevaban las mochilas e incluso sostuvieron una conversación la señora Soledad Romero y el secretario Ruiz Esparza. El periódico no nos dice qué es lo que se platicó, pero ya se podrán imaginar cómo fue la conversación, ya que meses antes el secretario había ofrecido 1 millón de pesos por cada uno de los integrantes que habían fallecido, como indemnización a la familia de las personas fallecidas. Dicha oferta no fue aceptada por la señora. El pasado 23 de agosto, el gobernador Graco Ramírez se presentó ante la Comisión Permanente del Senado para rendir cuentas sobre lo ocurrido con el socavón y cómo va hasta ahorita. De igual manera, el gobernador Graco Ramírez mencionó que si se le quitaba la licencia a las empresas que llevaban el socavón, mismas que llevarían el aeropuerto de la Ciudad de México, pues estarían afectando. Ya se imaginarán cómo va a estar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Como mencioné anteriormente, los socavones son un tema que está de moda en nuestro país, empezando por Cholula, Puebla, en el que se registró el pasado sábado un nuevo socavón y pues las autoridades muy eficientes para taparlo pusieron costales. La Ciudad de México no se quiere quedar atrás en la materia de socavones y como primer lugar tenemos el socavón de Reforma, el cual ha dejado afectaciones a comercios aledaños, cortando agua y luz. Seguido de este socavón, sigue el socavón de Xochimilco, el cual se registró el pasado 2 de septiembre, el cual tiene un diámetro de 50 centímetros por 5 metros de profundidad. Hasta aquí mi reporte, Iñaki. Regresamos contigo al estudio. Gracias, Héctor. Ahora nos enlazaremos con Joema, que no alcanzó a llegar al estudio. Ya saben, el tránsito en esta ciudad es lamentable. Que se encuentra en algún parque de algún lado, para platicarnos del proyecto ambiental en Kenia. Joema, te escuchamos. Naciones Unidas nos dice que por año miles de millones de litros de aguas negras quedan sin ser procesadas en el mundo, pero en Kenia una compañía nos dice que esta materia, después de ser secada, carbonizada y mezclada con acerrín y melaza, cobran nueva vida. Nos dice la compañía Nakura Water Sanitation Company. A través de la carbonización, esta materia no solamente es más barata, sino que es menos dañina para el medio ambiente,
comparando con el carbón de caña. Este proceso nos ayuda a eliminar lo que es las materias volátiles y los gases dañinos que nos produce la materia fecal. No solamente este material es salubre, sino que no desprende olores ni tampoco modifica el sabor de la comida. Aparte, es muy seguro para la manipulación dentro de su proceso, ayudándonos a que sea más eficaz y más seguro y una mejor opción para la población de Kenia, haciéndole los precios más accesibles, ya que el kilo de este producto solo cuesta 50 centavos. Este proyecto tiene mucho apoyo internacional y bueno, seamos sinceros, lo que menos nos falta es la materia prima. Si quieres saber más sobre este proceso, les dejamos un link el cual puedes consultar y quitarte todas tus dudas. Gracias, Iñaki, saludos hasta el CER. Gracias, Joema, por ilustrarnos con este proyecto ambiental que, de darle seguimiento, me parece que rendirá grandes frutos. Permítame tantito. Estamos recibiendo información importantísima y de última hora. Héctor está en el lugar de los hechos. Adelante, Héctor. Así es, Iñaki, te reporto desde la colonia San Pedro de los Pinos en la delegación Álvaro Obregón. Esto es en Avenida Central, entre las calles 10 y 4. Fíjate que se acaba de abrir un socavón en el que un taxista cayó hace aproximadamente media hora. Se utilizó una grúa para lograr sacar al taxista y el señor presenta lesiones leves. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo. Muchísimas gracias, Héctor, por estar siempre al tanto de las noticias. Ya lo vieron, esto del socavón parece bastante alarmante, ya han sido bastantitos hoyos, nos estamos hundiendo. Esperemos que las autoridades respondan pronto ante esta situación que es verdaderamente alarmante. En otras noticias, como les comentaba, nuestro marranito favorito, Duarte, quien ingresara al reclusorio norte aquí en la Ciudad de México el día 17 de julio al ser procesado por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, pues a un mes de este internamiento decide nuestro marranito ponerse en huelga de hambre. Una verdadera joya. Se pone en huelga de hambre el día 17 de agosto para únicamente consumir miel, agua y limón. Es un cínico este muchacho. En fin, en días recientes levantó su huelga de hambre en virtud de que, tras ser analizado por los médicos del reclusorio, que determinaron que estaba teniendo ciertos malestares como náuseas, mareos, todo esto derivado de una presión arterial baja y un decremento en los niveles de glucosa. Pues este personajazo, ¿no?, de nuestra ciudad hizo una pausa. Primero, el día 26 de agosto, hizo una pausa a su huelga. ¿Por qué? Porque se lo puede permitir, ¿no? Él hace lo que quiere, las autoridades al parecer lo protegen, entonces hace lo que quiere e hizo una pausa el día 26 de agosto, como se los indicaba, para echarse un platito de verduras, ¿no? Padrísimo este muchacho, con su hermano comió y bueno, retomó esta huelga de hambre. Cabe mencionar que cuando la inició pesaba nada más y nada menos que 118.9 kilogramos y 5 días después, es decir, el 22 de agosto, registró un peso de 113.9 kilogramos, es decir, bajó 5 kilos en este periodo. Lo importante de esta noticia es que finalmente decidió ponerle un alto a su huelga de hambre, ridícula huelga de hambre desde mi perspectiva, y bueno, todo esto en virtud de las afectaciones de salud que sintió. Y bueno, esperemos a ver con qué nueva travesura nos sale este gordito. Y después de tratar el asunto del personajazo de Duarte, la verdad es un tema que me desgasta muchísimo, por lo que les pido su amable paciencia. Vamos a un corte
y regresamos. No se vayan. Regresamos. Muchísimas gracias por su amable paciencia. Y bueno, ahora finalmente Dioema ha logrado librar todos los obstáculos y el tránsito que diariamente aqueja a nuestra ciudad. Estás aquí para contarnos acerca de la Ley General de Aguas. Adelante, por favor. Claro que sí. Miren, en México el panorama es preocupante porque 10.6 millones de personas no cuentan con agua potable. De esos, del 30 al 50% del líquido que tiene que abastecerse en las casas del país se pierde dentro de las fugas que se encuentran dentro de las unidades que reparten el agua. El problema del agua es verdaderamente crítico, ya que desde el 2012 México incluye en su constitución el derecho al agua. Pero la distribución del agua dulce es bastante mal. ¿Por qué? Porque esta está polarizada. En el norte hay muy poca, pero tienen una mayor distribución de ella. Y en el sur hay mucha, pero no se tiene tanto acceso a esta. Y bueno, el cambio climático en un futuro pues va a afectar más esta situación. En febrero de 2015 se presenta el proyecto de la Ley General de Aguas, que va a sustituir a la Ley Nacional de Aguas, que esta fue emitida por un decreto de 1992, pero desde entonces se ha generado una controversia, ya que el proyecto serviría para privatizar lo que es el agua. Se busca cambiar también el nombre, ya que cambiándole de la palabra nacional a general, esta está obligando tanto a los estados como a los municipios a que se cumplan estas disposiciones. Correcto. Y bueno, algo que se le critica a esta ley es que un mexicano, normalmente promedio, tiene que tener 100 litros de agua en sus casas para poder tener un desarrollo tanto de sus actividades domésticas como baño, como cocinar o para lo que la vayan a utilizar. Sin embargo, la nueva ley lo que está diciendo es que solamente los mexicanos tendrán derecho a 50 litros de agua por casa. Esto pues va en contra de lo que se dijo en una sentencia del 2014 que emitió la Suprema Corte de Justicia, y esta sentencia se adecua a lo que la OMS nos dice, ya que está de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de que un mexicano tiene que tener por lo menos 100 litros de agua diarios para poder cumplir de manera buena la cobertura de sus actividades. También esta nueva ley determina que es ilegal realizar lo que son las obras de exploración, estudio y monitoreo, porque no pueden realizarlo de manera cotidiana. Para realizar estas actividades se debe de contar con un permiso de la Conagua. Entonces lo que se está haciendo es limitar a las universidades y a los centros de investigación que se puedan hacer estudios sobre la misma. Para la gente en condiciones de pobreza, el gobierno tendría la obligación de asignar lo que son los recursos en los programas o subsidios para poder llegarles el agua, y los de las ciudades que tengan más recursos pues tendrán que pagar la distribución de ella. Y bueno, también se va a aplicar en la nueva ley lo que se dice que es el que contamina paga. Esta actividad pues tiene que ver con que aquella persona que introduzca químicos en el agua o alguna actividad nociva pues tendrá que pagarlo, y pues hasta ahorita ese es el problema. Ha creado gran controversia esta ley, sigue en proceso y todavía no sabemos hasta cuándo va a entrar en vigor. Correcto, pues muchísimas gracias, Dioema. Me parece pues alarmante la situación con la Ley General de Aguas. Me parece que tiene muchísimas aristas, muchísimos puntos desde los cuales puede ser estudiada. Y bueno, agradecemos muchísimo que hayas traído esta información. Pero quédate con nosotros, por favor, no te vayas, no te vayas a despedir, porque vamos a enlazarnos con nuestra compañera Leslie, que nos tiene información también muy importante. Adelante, Leslie. Gracias, Iñaki. En lo internacional tenemos noticias tristes, que como es de esperarse hubo otro ataque en Siria
donde el saldo fue de 400 personas, donde la mayoría eran mujeres y niños. El Estado Islámico ha atacado también a funcionarios públicos por apoyar al gobierno de Bashar al-Assad. Es indignante porque el gobierno sirio, como respuesta, de manera aérea atacó y el saldo fue de 300 terroristas. Sin embargo, sigue siendo guerra. La Organización de Naciones Unidas ha permitido el trabajo de grupos especiales en conflictos armados y ha permitido que países miembros como Estados Unidos y Rusia participen en ello. Por lo tanto, también traen como consecuencia que la guerra siga fluyendo y no hay final a ello. Como sabemos, la guerra en Siria empezó en el año 2011 gracias a que los grupos de choque querían un control en el estado de Irak, en el Medio Oriente, debido a sus creencias. Sin embargo, no podemos olvidarnos de una ciudad como Alepo, donde día con día luchan para sobrevivir, para ver a su familia. Y realmente es indignante porque los niños necesitan tener un ambiente de paz y digno para su vida. Lo que opino, sinceramente, de la guerra es que deberíamos tentar nuestros corazones y vivir en un mundo de paz, diría John Lennon, que puede que parezca una soñadora, pero no soy la única. Volvemos contigo, Iñaki. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leslie, por este reportaje tan interesante. En noticias más agradables, vamos por favor al Estadio Olímpico Universitario, lugar en donde se encuentra nuestra compañera Dulce, quien nos hablará un poco acerca de los deportes y de la selección nacional. Adelante. Gracias, Iñaki. Y en más noticias, en el fútbol mexicano, esta semana no hubo partidos porque fue fecha FIFA. Pero con lo que sí contamos es con la tabla de posiciones. Y en los primeros 8 lugares están. En octavo lugar están los Tiburones de Veracruz. En séptimo lugar, los Xolos del Tijuana. En sexto, los Cementeros del Cruz Azul. En quinto, el Necaxa. En cuarto, el Toluca. En tercer lugar, los Tigres. En segundo lugar, el América. Y en primer lugar, con 17 puntos, super líder, el Monterrey. Y en lugares menos importantes de la tabla de posición nos encontramos en el lugar 9 al Monarcas, en el 10 al Pachuca, en el 11 al Querétaro, en el 12 a los Lobos de la UAP, en el 13 al Atlas, en el 14 al Santos, en el 15 al León y en el 16 los Pumas de la Universidad. Y en posiciones más tristes aún, el lugar 17 es ocupado por las Chivas del Guadalajara y el 18 por el Puebla. Y en nuestro camino al Mundial, la selección jugó contra Panamá y ganó el partido. Lamentablemente no tuvo la misma suerte contra Costa Rica, pues la cruzazuleó de último momento y los empataron 1-1. Hasta aquí mi reporte, Iñaki, regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Dulce, por este reportaje tan atinado respecto de la selección nacional. Y bien, después de haber conseguido el pase al Mundial de Rusia 2018, el viernes pasado, esperemos que la selección nos dé por fin una alegría y lleguemos no solo al quinto partido, sino más allá. Después de estas agradables noticias, vámonos a la sección de cultura con nuestras compañeras Paula e Isabel, quienes nos hablarán acerca de las recomendaciones culturales de esta semana. Gracias, Iñaki. En la sección cultural de hoy vamos a dar nuestras propuestas mensuales. Comenzando por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro Cultural Universitario se van a proyectar distintas propuestas. Comenzando en el teatro, El Gigante de Atzlo, una ópera para el público infantil y juvenil, se va a presentar hasta el 24 de septiembre del presente año en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. En el mismo teatro tenemos una obra también muy interesante llamada El Apego, la cual nos hace hacer una reflexión sobre la vida y cómo vivimos cada momento de la misma. En la misma línea, en la Cineteca Nacional se está presentando un documental de Lorenzo Hagerman que siguió de cerca la vida de 7 ancianos mayores de 86 años,
captando la cotidianidad de sus vidas, pero a la vez la plenitud con la que viven las mismas. En este eje, la Cineteca Nacional proyectará un documental llamado Gangbang, una moderna historia de amor, que refleja las distintas y diversas situaciones que atravesamos en la etapa de nuestra adolescencia al momento de descubrir nuestra sexualidad. Hablando sobre danza y música, en el Palacio de Bellas Artes, a 100 años de Amalia Hernández, se va a presentar en una función especial el Ballet Folclórico de México, con una participación especial de la Orquesta Sinfónica de México. A partir del 17 de septiembre del presente año, al igual que una función de piano en donde se van a presentar obras de Mozart. Recuerda que las funciones que te acabamos de mencionar en el Centro Cultural Universitario tienen el 50% de descuento si eres académico o alumno de la UNAM, al igual que en la Cineteca los días martes y jueves todos somos estudiantes y pagamos únicamente 30 pesos. Pero si tu presupuesto es más ajustado, recuerda que también tenemos otras actividades culturales gratuitas, como lo es la exposición Nunca Antes Vista de Leonora Carrington, que se está presentando sobre Paseo de la Reforma y estará hasta el mes de octubre. También tenemos la Ruta Tolzac. Como cada año, el último domingo de cada mes hay un recorrido del Palacio de Minería al Centro Histórico. Lo único que tienes que llevar es tu bicicleta y muchas ganas de recorrer la ciudad. Y recuerda, un abogado no solo debe saber de leyes, cultívate. Regresamos contigo al set, Iñaki. Muchísimas gracias por las recomendaciones que nos acaban de proporcionar. Esperemos poder atender alguna de ellas, porque ya lo saben, el ser abogado no implica únicamente conocer las leyes, sino cultivarlos. Y bueno, se acaba el tiempo de nuestra transmisión, no hay mucho presupuesto, el tiempo al aire es caro, así es que esperamos poder seguir brindándoles las noticias de último momento en una siguiente emisión. Esto fue Notifiscal, muchas gracias por acompañarnos.